Libro de Hechos, hermanos. Libro de Hechos. Ahí donde tuvimos la lectura, capítulo 27. Hemos estado hablando sobre el tema ¿puedes confiar en Dios? Y hemos estado con el tema, ¿verdad? Con el subtema. Cuando no sabes qué hacer. Y hemos hablado, hermanos, de que todos pasamos por situaciones difíciles, algunas tormentas, ¿verdad?, en nuestra vida. Y hablamos que muchas veces no entendemos y la respuesta natural del hombre es preguntarle a Dios, ¿por qué? Y ya hemos visto algunas razones, hermanos, y esas razones es que Dios quiere dirigirnos, quiere llevarnos a donde Él ha establecido su plan para cada uno de nosotros. Hemos hablado, hermanos, de que Él quiere escudriñar nuestro corazón, quiere saber lo que realmente somos, lo que hay en nuestro corazón, si realmente le amamos o si solamente, ¿verdad?, estamos con Él o con el fin de conseguir algo de Él. Hemos hablado, hermanos, de que Él quiere corregirnos. Muchas veces en medio de esas tormentas, ¿verdad?, nos equivocamos, tomamos decisiones equivocadas y Dios quiere corregirnos. Y hemos hablado que otra de las razones por las cuales pasamos tormentas, hermanos, es porque Dios quiere mejorarnos, Dios quiere perfeccionarnos, quiere moldear a su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Hemos hablado también, hermanos, de que cuando no sabemos qué hacer, la pregunta no debe de ser ¿por qué?, sino qué, ¿verdad? Y hemos visto cuáles son las respuestas correctas en medio de la prueba. Y las respuestas correctas, ¿verdad?, serían: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda, verdad? Mira, Señor, sí, ya estoy aquí, ahora tengo que saber qué es lo que tengo que aprender en medio de esta lucha, en medio de esta tormenta, de esta enfermedad, en medio de esta situación que estoy pasando. ¿Qué quieres que yo aprenda? No quiero volver a pasar por lo mismo en el futuro, entonces ayúdame a aprender. Hemos visto, hermanos, que debemos hacer otra pregunta. Señor, ¿qué quieres fortalecer en mí? ¿Hay algo débil, Señor, que tú quieres que yo fortalezca en mí en medio de esta prueba tan difícil que me has puesto? ¿Necesito crecer en alguna área, Señor? Sí. Y hablábamos, hermanos, también, ¿verdad?, de que entonces también hay decisiones. ¿Qué decisión? ¿Qué decisiones debo tomar, Señor, en medio de esta prueba, de esta tormenta? Y hablábamos, hermanos, que siempre cuando estamos pasando por pruebas, siempre hay opciones, ¿verdad? Siempre hay dos patrones que seguimos. El negar que estamos pasando por algo y nos negamos a ser responsables de nuestros actos, responsables de nuestros pecados y hacernos responsables en medio de esa tormenta. Y hablábamos, hermanos, que debemos estar dispuestos a trabajar. ¿Cómo? Primero decir, ¿verdad? Bueno, ya estoy aquí. Yo no tengo ningún problema. El problema soy yo. Y luego, si yo soy el problema, tengo que hacerme responsable de ese problema. Tengo que hacerme responsable de mí en medio de este problema. Y ahí estar dispuesto a trabajar y tomar acciones, ¿verdad? Como controlar nuestra lengua, quedarnos callados, como aprender a perdonar, admitir, ¿verdad?, los errores, admitir que estoy equivocado. Y entre esas muchas otras. Ahora, hermanos, hablábamos que la vida es muy corta para mantenernos atrapados en un problema. Hoy estoy, mañana quién sabe. Y vivir frustrado, ¿verdad? Pues como que no. La vida se acaba pronto, se va pronto. Por ahí, ¿verdad? Entre semana me encontré una fotito con unas palabras ahí y lo subí, luego empezaron los memes, ¿verdad? No puedo creer que estoy a punto de ser un adolescente de 40 años. Y luego
Y sí, yo creo que apenas fue ayer cuando me veía de 15 y hoy ya casi 40, ¿verdad? La vida es corta y se va rápido, ¿no se le hace, hermanos? ¿No se le hace que los días se van bien pronto? Y quisiera vivir toda su vida, hermanos, metidos en problemas, en frustraciones, amargado. Yo creo que no, ¿verdad que no? Entonces, hay que hacernos responsables. Ahora, hermanos, quiero ver el tema, ¿verdad? ¿Qué acciones? ¿Qué acciones debo tomar en medio de la tormenta? Cuando estamos enfrentando, hermanos, un problema, uno que está fuera de nuestro control, uno que está fuera de nuestro guión de vida, un problema que no planeamos, hermanos, siempre hay acciones que debemos de tomar. Ahora, mire, debemos ver algunas cosas primero. Primero, hay tormentas que Dios las detiene al instante. Mire Marcos, no pierda ahí Hechos. Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículo 36. ¿Están ahí? Marcos 4, 31 al 36. Perdón, 36 al 41. Dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay problemas en nuestra vida, hermanos, que el Señor pronto, ¿verdad?, las va a calmar. Que pronto, hermanos, van a cesar. Pero hay tormentas, hermanos, también que son para disciplinarte. Que son porque has pecado y has hecho lo mismo y no te has sujetado a la voluntad de Dios y Dios quiere disciplinarte. Lo vimos la semana pasada en la vida de Jonás, ¿verdad? Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, y se levantó, ¿verdad? ¿Para ir a Nínive? No, se fue a Tarsis, ¿verdad? Y luego, lejos, hermanos, de obedecer a Dios, cuando se levantó aquella tormenta, dice, échenme al mar. Pero ¿qué dice Dios? Yo tengo preparado un gran pez, ¿verdad? Dios estaba disciplinando a Jonás. Muchas tormentas, hermanos, que vienen a nuestra vida, vienen por causa de nuestro pecado. A menudo Dios trae las tormentas a nuestras vidas para hacernos confiar en Él. Ahora, existen tormentas, hermanos, en nuestra vida que nos van a causar mucho, pero mucho daño. Y es ahí donde entra, hermanos, nuestro texto. Es ahí donde entra nuestro texto. Siempre, hermanos, habrá un antes. Y siempre habrá un después de esa tormenta. Mire lo que dice la Biblia ahí, versículo 21 al versículo 26. Versículo 21 al versículo 26 dice, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, dice, haberme, ¿en qué tiempo está? En tiempo pasado. Dice, hubiera sido mejor haberme oído antes. No lo hicieron. Ahora lo que estamos pasando es consecuencia de no haberme oído. ¿Sí? Dice, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Les está diciendo, mira, antes estábamos mejor, les dije que no zarpáramos, pero no me oíste, no me hiciste caso y zarpamos. Nos está hablando, hay un antes y un después. Dice, pero ahora ya estamos aquí. Lo que veíamos la semana pasada, ya estamos aquí en este problema, en esta tormenta.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto, es necesario que demos en alguna isla. Siempre, hermanos, habrá un antes y un después. Habrá en nuestra vida tormentas de lágrimas. Habrá en nuestras vidas, hermanos, tal vez tormentas de enfermedad. Tal vez, hermanos, tormenta de tribulación. Tal vez, hermanos, tormenta de pobreza. Tal vez tormenta de persecución. No sé, hermanos, hay tantas tormentas por las cuales podemos atravesar. Pero, ¿qué podemos hacer cuando estamos en medio de un huracán? Ahora, yo no sé si usted está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Lo que sí sé es que muchos nos ha tocado vivir momentos difíciles que parecen un huracán, hermanos, que parece que nunca se va a acabar. Y si nunca ha estado, si no está, hermanos, déjenme decirle una cosa, en algún momento se va a encontrar en medio de una dificultad que usted va a decir, de eso me hablaba la palabra de Dios. Siempre habrá un antes y siempre habrá un después. ¿Qué podemos hacer? Número 1, mire lo que dice el versículo 15. Cuando usted se encuentre en medio de un huracán, ¿qué podemos hacer? Mire, versículo 13 y ustedes leen el 15, yo leo el 13, 14, ustedes el 15. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ok. ¿Por qué vienen las tormentas, hermanos? Si ve el versículo 13, dice, y habiendo parecido que ya tenían lo que ¿qué? Versículo 13, ya tenían lo que ¿qué? Lo que deseaban. ¿Por qué vienen las tormentas, hermanos? ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué nos encontramos muchas veces en medio de un huracán? ¿Acaso no es por nuestros deseos? Y sabe, no son deseos dentro de la voluntad de Dios. Son deseos dentro de la voluntad de nuestra carne, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo anhelo, lo que me caería de perlas, deseando lo que quería. ¿Sí? Entonces, tomas lo que quieres y luego bien empiezan a venir los problemas. Vienen los problemas, se convierten en huracán, hermanos. ¿Sí? Y luego cuando viene el huracán y nos encontramos en medio de esa tormenta, ¿qué es lo que hacemos? ¿Acaso no lo que empezamos a hacer es pelear por resolver esos problemas? ¿Sí o no? ¿O los dejamos, ay, se arreglará solo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Peleamos. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? En medio de esos problemas, mira, no pelees, deja de pelear con la tormenta. No le vas a ganar a la tormenta, hermano. No le vas a ganar a la lluvia, no le vas a ganar a los vientos. Deja de pelear contra la tormenta. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice, hermanos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Deja de pelear contra la tormenta, hermano. No vas a poder con ella, pero ¿quién sí puede?
Dios, dice la Biblia en el Evangelio de San Marcos, el texto que acabamos de leer, que estaban en la barca, Jesús estaba en la barca, Él estaba dormido, dice que empezó una tormenta que se levantó y dice que parecía que los iba a echar abajo, ¿verdad? Y dice la Biblia que fueron, le despertaron. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Dice que reprendió al mar, reprendió al viento y les dijo, enmudece, y dice que al momento se hizo grande bonanza. Tú y yo no podemos con la tormenta, hermanos, pero Cristo sí puede. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, en medio de esa tormenta, hermanos, lo mejor que podemos hacer es ir a sus pies y decirle, Maestro, ten cuidado de mí que perezco. Yo no puedo con esta tormenta, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que tú sí puedes. Y Él sí puede, hermanos. Amén. Él sí puede. Número 2. Mire versículo 18. Hechos 27. ¿Están ahí? Mire, voy a leer el 16, el 17, ustedes leen el 18. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. 18. ¿Qué debemos hacer? Líbrate, hermano, líbrate del peso excesivo que tengas. En medio de una tormenta, hermanos, en medio de un problema, hay cosas que no son importantes. Mira, tienes cáncer. En medio de un cáncer, ¿de qué te sirve un casonón que tienes, hermano? En medio del cáncer, que te dicen, te quedan 2 meses de vida, ¿de qué te sirve tener millones y millones en el banco? ¿Te sirven de algo? ¿Verdad que no? En medio de un problema hay cosas innecesarias en nuestra vida, hermanos. Mira, estás a punto de divorciarte. ¿De qué te sirve tener una mansión muy bonita? ¿Piensas en ello? ¿La disfrutas? Tu hijo se te murió. Disfrutas de todo lo del trabajo que hiciste para lograr lo que tienes, y si para quien lo hacías ya no está contigo. ¿De qué nos sirve, hermanos? En medio de las tormentas debemos de librarnos del peso innecesario. Mire, por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? ¿Están ahí? Nosotros también teniendo alrededor nuestro grande amigo del Espíritu, todo eso, aclaro y serie, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Desechando todo peso que nos asedia. Quítate todo el peso que te está estorbando. Mira, ¿han visto las Olimpiadas, hermanos? ¿No? Bueno, ahí les va. Un nadador profesional en las Olimpiadas, ¿qué usa para nadar, hermanos? Solamente una gorrita, unos lentes y un traje de baño, ¿verdad? Puede ser completo, puede ser puro, puro calzón, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasaría si ese nadador, ¿verdad?, se pusiera un pantalón de mezclilla, unas botas, hermanos, con casco de acero, una camisa de mezclilla de esas de las que usan aquí para trabajar, hermanos, bien abrochada, y se metiera a nadar? ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasaría? Se hunde. ¿Por qué? Tal vez con el esfuerzo, hermanos, empezaría a flotar, ¿verdad? Pero si tratara de llegar al otro lado, el cansancio se lo impediría.
¿Por qué? Porque entre más esa ropa se va mojando, más pesa, ¿verdad? Y el peso te va hundiendo. ¿Sabe? El peso que cargamos en nuestra vida cristiana, poco a poco, hermanos, nos va hundiendo. Hay tormentas, hermanos, que tendrán que hacerte analizar lo que realmente es importante en tu vida, lo que realmente es importante para ti. Muchas veces, hermanos, el pecado no es el que te hunde, sino los pesos en tu vida. Mire el versículo 38 de Hechos 27. Versículo 38. Mire lo que dice el versículo 38, dice, y ya satisfechos, ¿qué hicieron? Aligeraron la nave y echaron el trigo. Si me voy a morir, ¿para qué me sirve el trigo, hermanos? ¿Para qué me sirve? No sirve de nada. Hay veces que solamente estás para salvar la vida. ¿Qué es importante y qué no es importante en tu vida? Hay matrimonios que están por divorciarse, ¿verdad? Y en vez de hacer algo, ¿verdad? Van y se sientan ahí en el sofá y están viendo tele, están distraídos, están en el celular y no hacen nada. Ven a sus hijos, ¿verdad? Que están entrando por un mundo de drogadicción y lo saben y aparentemente les preocupa, ¿verdad? Pero ahí están distrayéndose en tantas otras cosas antes de levantarse y echar a la basura ese celular y decir, vente hijo, vamos a platicar, vente, vamos a ir a tal lugar, vamos a hacer otras cosas, vente a la esposa, ¿verdad? Vamos a platicar y vamos a tratar de solucionar las cosas. ¿Qué es realmente importante en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que debes de echar a la basura? Hay gente que puede estar pasando por un problema realmente desastroso económicamente hablando, pero no dejan de pagar el Netflix, no dejan de pagar Amazon, no dejan de pagar el internet, ¿verdad? Quieren tener todos los lujos, pero están ahogados, hermanos, en deudas. ¿Qué es lo que realmente importa? Debes de echar lo que no es importante en medio de esos problemas. Muchos prefieren estar distraídos que afrontar sus propios problemas. Hermanos, si está pasando o si en algún momento se encuentra en medio de una tormenta, analice qué es lo que realmente importa. Mire el Salmo 50. Salmo 50. Versículo 15. Y qué importante esto que nos va a hablar el salmista. Mire el Salmo 50, 15. ¿Están ahí? Mire lo que dice. E invócame, ¿cuándo? En el día de la angustia te libraré y tú me... Mire el 55. 55, hermanos. Salmo 55. Versículo 22. Versículo 22. ¿Qué dice, hermanos? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído. Qué importante es esto, porque hay veces, hermanos, hay personas, aún cristianos, que se encuentran en una gran tormenta, a punto, hermanos, de hundirse y de ahogarse. ¿Y qué es lo primero que desechan de su vida? ¿A quién es el primero que desechan de su vida? A Dios. Cuando Dios es a quien deberíamos de aferrarnos. Jesús, hermanos, es a quien deberíamos de aferrarnos en medio de ese problema. Él es nuestro salvavidas, hermanos.
Es el único. Entonces deja de pelear con la tormenta. Líbrate del peso excesivo. Versículo 22. Hechos 27, versículo 22. Léalo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Número 3, hermano, en medio de una tormenta, conforta a la tripulación. Mire, Pablo, hermanos, Pablo, él estaba con ellos en la tormenta, ellos estaban preocupados, pero mientras ellos estaban peleando, mientras ellos estaban cargando con cosas innecesarias, con cosas que no ayudaban en ese momento, ¿qué estaba haciendo Pablo, hermanos? Pablo estuvo, dice, toda la noche debajo y estaba durmiendo como Jonás. ¿Verdad que sí dice así la Biblia? No, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Él estaba orando. Él estaba orando, y mientras estaba orando en la presencia de Dios, dice que el ángel de Dios vino a él, habló con él, le dio esperanzas y le dio ánimo. Y Pablo dijo: ay, qué bueno, ya me dio ánimo, no voy a morir yo. Y fue y se echó a dormir. ¿Sí así dice la Biblia, hermanos? ¿Qué hizo Pablo? Él fue y confortó a la tripulación. Y en medio de la tormenta, hermanos, es lo que un cristiano espiritual debe de hacer. Si vas a ser negligente, hermano, de llevarlos en medio de una tormenta, de hacerlos pasar por la tormenta, por la dificultad, al menos ten el valor de levantarte y confortarlos. Conforta a tu esposa, conforta a tus hijos, diles: todo va a estar bien, vamos a salir de esta, este no es el fin, Dios está con nosotros. Escuche esto, hermanos, hay 32,000 promesas en la Biblia. ¿Cuántas hay? 32,000 promesas. Yo creo que de los que estamos aquí al menos conocemos una promesa. A ver, hermanos, ¿quién me dice una promesa de Dios para que diga: yo tengo esta promesa de Dios para mi vida? A ver. No me dejará ni me desamparará. A ver, ¿alguien más? Vida eterna. A ver, otra. No temas porque yo estoy contigo. A ver, otra. Otra promesa, hermanos. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando por el fuego, dice, no te quemarás. A ver, otra. ¿Alguien? He aquí yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 32,000 promesas. En medio, hermano, de esa tormenta, ¿acaso no podrás ir a la Biblia, encontrar una promesa para ti, para tu familia, tomarla y juntar, ¿verdad?, tu familia y decirle: a ver, vénganse, vamos a leer la Biblia, miren esta promesa, vamos a apropiarnos de ella, ¿verdad? Y van a ver que todo está bien, van a ver cómo Dios nos va a ayudar, cómo Él se va a manifestar en nuestra vida, y van a ver cómo vamos a salir de esa tormenta rápido. Habrá tormentas, hermanos, en las cuales tendremos que aferrarnos a las promesas de Dios en nuestra vida. Señor, ya no puedo más. Señor, ya hice cuantas cosas pude hacer. Ya no puedo. Pero ¿sabes una cosa? Me aferro a tu palabra. Me aferro a tus promesas. Y me aferro a ellas, Señor, porque sé que fiel es el que prometió. Tú eres fiel, Señor, y tus promesas tú las vas
a cumplir. No porque lo merezca, porque tú eres fiel. Número 4, hermanos, versículo 31. No sé por qué, pero me está gustando esto de dar por puntos, hermanos. Ya voy a acabar. Versículo 31. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis. Miren, hermanos, los soldados que estaban ahí, si un soldado se le escapa, una persona se les escapaba, un reo se les escapaba, ¿sabe lo que le pasaba? Ellos iban directito a la muerte. Ahora, Pablo les dice, mira, si uno de estos, si alguno de estos no permanece en la nave, ni ellos se van a salvar, y ni ustedes se van a salvar. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué les dijo? ¿Tienen que permanecer en qué? En la nave. Hermanos, la nave nos recuerda al Señor Jesucristo. La nave nos recuerda al Señor Jesucristo. Solo, hermanos, en la nave estarás seguro. Solamente en Cristo, hermano, estás protegido. Solamente en Cristo estás protegido, hermano. Solamente en Él. Tal vez va a haber pérdida en esa tormenta. Tal vez va a haber dolor. Tal vez vas a pasar por horas de angustia. Vas a pasar por horas oscuras. Pero ¿sabes una cosa? Si permaneces en Cristo, tarde que temprano saldrá el sol. Tarde que temprano el día aclarará, hermano. Y Jesús te sacará de esa tormenta. Solamente en Cristo estamos seguros. Solamente en Él estamos protegidos, hermanos. No sé cuál sea la tormenta, no sé cuál sea tu problema. Pero sabes, yo creo que la Biblia nos habla de cualquier tipo de problema. El salmista decía, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ese mismo salmista decía, ¿verdad? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y podemos irnos así y ver las promesas de Dios, hermanos. Pero esas promesas solamente están en Cristo. Tal vez, hermanos, va a haber pérdida en medio de esa tormenta. Tal vez habrá dolor. Pero tendrás que hacer cosas deshacerte de cosas innecesarias. Pero en Cristo estaremos a salvo. En Cristo estaremos a salvo, hermanos. Así que cuando te encuentres en medio de una tormenta, toma las acciones correctas. Toma las acciones correctas. Mira, esto lo voy a tocar en el próximo tema, pero quisiera tomarlo un poquito. Muchas veces pasando por las tormentas, hermanos, por los problemas. Muchas veces, hermanos, nos lleva a hacer decisiones incorrectas. Estoy pasando por un problema económico, hermanos, difícil. Mi pecado, mi carne, ¿qué puede llevarme a hacer? Puede llevarme a hurtar algo que no es mío, a tomar algo que no es mío, a robar. ¿Eso me va a afectar, hermanos? Claro que sí, me va a afectar. ¿Por qué? Porque no estoy actuando correcto. Y estoy poniendo un ejemplo que se me vino ahorita a la mente, pero en cualquier problema que tengamos, hermanos, debemos de tomar siempre las acciones correctas. Porque si tomamos acciones incorrectas fuera de lo que Dios nos manda, las consecuencias van a venir a nuestra vida. ¿Y sabe qué va a pasar de nuestro problema? Que no se va a terminar, sino que se va a hacer un problema más grande.
más grande. Entonces, cuando te encuentres en esos problemas, toma las acciones correctas y tú verás la mano de Dios ayudándote en medio de ese problema. Toma el ejemplo, hermano, toma el ejemplo de Pedro. Maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro, ven. Dice que cuando mantuvo su vista en Jesús, él podía caminar sobre las aguas. Pero dice que cuando incorrectamente tomó acción hacia otro lugar, puso su vista en otro lugar, ¿qué pasó a hacer? Se comenzó a hundir. Toma las acciones correctas. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque siempre nos estás mostrando cómo debemos actuar en los momentos difíciles de nuestra vida. Ruego, Padre, que a través de tu palabra tú nos ayudes, nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón de tal manera que no importando cuál sea la situación, Señor, en cada momento, tomemos las acciones que tú nos mandas a hacer, que dejemos de pelear, Señor, con la tormenta, que dejemos, Señor, de buscar pretextos, de buscar quien nos la pague, porque lejos de eso, irá de mal en peor. Ayúdanos, Señor, para quitar las cosas innecesarias de nuestra vida, lo que no importa, y poner atención en lo que es verdaderamente importante y sobre todo, ayúdanos a permanecer, Señor, en la nave, cerca de ti, cerca de tu mano, de tu ayuda, de tu poder, Señor, y sobre todo de tu gracia. Obra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.